siempre decimos, por la gracia de Dios, siempre tenemos la oportunidad de poder abrir nuestras Biblias, y en esta ocasión, para continuar con la segunda parte de las consideraciones acerca de cómo se interpreta el Evangelio en la Biblia, cómo llegar a conocer la verdad, estamos tratando de comprender las diferencias que hay con otras escuelas de interpretación, que en realidad las dos más importantes son la teología del pacto y la hermenéutica dispensacional. En esta ocasión vamos a tratar de comprender qué tipo de hermenéutica utiliza uno y otro de estos grupos, y luego vamos a tratar de hacer un contraste entre estas dos hermenéuticas para poder darnos cuenta por qué algunas personas enseñan de una manera y otras de otra, y cuál sería la base del error, porque las dos no pueden tener la razón y pensar diferente. O las dos están equivocadas o una está equivocada. Para entender un poco el tema de los pactos, vamos a hacer como hacemos siempre: una línea que tiene que ver con la eternidad pasada y otra con la eternidad futura, y en esa línea de tiempo que trasladamos los eventos de la cronología, la ponemos en amarillo y arrancamos con Génesis 1, donde vamos a encontrar, pasando primero los pasajes hasta Génesis 3:14, el pacto edénico. Es decir, hasta el momento de la caída, que se va a producir entre Génesis 3 y Génesis 9, otro pacto que va a ser el adámico, un pacto hecho con Adán, con la raza humana, en las cuales, hasta que el diluvio no consume esa generación, no va a aparecer el tercer pacto, que va de Génesis 9 a Génesis 15, cuando Dios llama a Abraham, que en realidad lo llama en el capítulo 12, el pacto con Noé, y luego va a venir el pacto, por supuesto, con Abraham, que va a durar hasta Éxodo 19. En Éxodo 19 terminaría el pacto abrámico desde un punto de vista de la generación que iba a poseer la tierra, pero como es un pacto incondicional y ustedes lo ven en color verde, se va a prolongar en el tiempo. En Éxodo 19 y Deuteronomio 30 hasta 2 Samuel 7 hay dos pactos. Uno es el pacto mosaico, donde el pueblo decide obedecer la ley y guiarse por la ley para marcar la diferencia con las naciones vecinas, y el pacto palestino, que en Deuteronomio 30 es un pacto incondicional, donde Dios dice: yo los voy a disciplinar porque ustedes van a romper este pacto mosaico, y los voy a sacar de la tierra con la disciplina, como lo dice en Deuteronomio 28, el pacto mosaico. Pero aunque ustedes invaliden ese pacto, yo me comprometo a volver a traerlos a esta tierra y darle esta tierra a Abraham y a su descendencia como se lo prometí. Por eso está en verde. El pacto palestino es un pacto incondicional. En 2 Samuel 7 hasta Jeremías 31 y Hebreos 8 vamos a encontrar un compromiso incondicional de Dios en un pacto que es con David, de dar un rey a la nación de Israel, que va a ser de la descendencia de Abraham, que va a venir de la tribu de Judá y va a pertenecer a la familia de David, en el cual el Señor Jesucristo va a sentarse a reinar. Eso fue lo que le prometió el ángel a María, que el santo ser que nacerá va a recibir el trono prometido a David su padre. Por supuesto que en Jeremías 31, y hablando de Hebreos 8, se habla de la sangre de Cristo como parte de ese nuevo pacto que también es incondicional, que promete no solo darle la tierra, darle el rey, sino darle una nueva relación con Dios, en donde el Espíritu iba a estar en cada uno de los habitantes de ese periodo de tiempo llamado el milenio, de tal manera que nadie le va a enseñar a otra persona de la Escritura. Sí, como dicen los pactistas, este sería el tiempo. Bueno, la verdad es que no es verdad, porque aun cuando tenemos el Espíritu Santo, todos los creyentes en todos los lugares del mundo no conocemos toda la Escritura y necesitamos que nos enseñen otros. Por lo tanto, ese pacto no se estaría cumpliendo, como ellos aseveran. Por supuesto que en Hebreos 13 va a aparecer algo que se llama pacto eterno, y está dirigido a la relación de los creyentes
es decir, todos los que han recibido a Cristo como Salvador, dice que por la sangre del pacto eterno, Dios nos tiene que hacer aptos para hacer todo lo que a Él le agrada. A la iglesia, no a los judíos ni a los gentiles, es a la iglesia. Todo el que recibe a Cristo como Salvador está dentro de la sangre del pacto eterno. En el siguiente cuadro, para comprender el tema de los pactos y las dispensaciones, hacemos un cuadro primero de las 7 dispensaciones e inmediatamente abajo colocamos un cuadro con los pactos, el edénico, el adámico, el noénico, el abrámico, y en el periodo de la ley se suceden estos 2 pactos, el pacto mosaico, que dentro de eso está el palestino que hablamos, y el nuevo pacto. Fíjense que acá entran 3 pactos. Con el tiempo de la gracia solamente está el tema del pacto eterno, pero que solo tiene que ver con la iglesia. Si bien la sangre de Cristo es la base para el nuevo pacto, la sangre del pacto eterno implica que esa sangre derramada por Cristo tiene que ver con algo que pasó entre la triunidad o trinidad antes de la creación del tiempo y del espacio y de la materia. Y en el milenio se van a cumplir los pactos incondicionales que Dios le dio a Abraham, el que le dio a David, el nuevo pacto de Jeremías y por supuesto el pacto palestino que estábamos hablando, que también es incondicional. En esta diapositiva 5 vemos entonces que Dios hizo un pacto con Adán antes de la caída, y ahí tiene el pasaje de Oseas 6:7, que él traspasó el pacto, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con Adán luego de la caída, el que llamamos adámico, Dios con Noé luego del diluvio, que llamamos noénico, Dios con Abraham luego de la torre de Babel, y ese llamamos pacto abrámico, si bien el pacto definidamente está en el capítulo 15, que ya lo hemos estudiado. Luego, Dios con el pueblo de Israel, representado por Moisés en Éxodo 20. Con respecto al pacto eterno que estábamos hablando, es evidentemente Dios, la Trinidad, que lo establece para con los elegidos en Cristo desde la eternidad pasada. Y con respecto al tema del pacto que se va a cumplir en el milenio, es específicamente para bendecir a judíos y a gentiles. Como en ese periodo del milenio la iglesia cogobierna con Cristo, es decir, desde el inicio del milenio y continúa después por toda la eternidad. Así que esto es para darnos una idea global. En la siguiente diapositiva, que es la número 6, vamos a ver el cuadro como para que ustedes, si imprimen esto de un PDF, que lo tenemos allí, puedan ver en el gráfico ese lo que pasó. Este gráfico contiene las dispensaciones arriba de todo, los pactos más abajo, luego con quiénes se hizo ese pacto, los pasajes que están relacionados con esos periodos y cuáles son las indicaciones con las cuales esas dispensaciones y pactos se van cambiando, y finalmente abajo cuál fue el tipo de juicio en la dispensación que Dios hizo con el pueblo o con la humanidad al principio. Al entrar en este resumen de pactos y dispensaciones, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ellos. Y lo vamos a ver en cuadros de esta manera. Por un lado, lo que dice la Biblia, lo que dice acerca de los pactos y qué dice de las dispensaciones. En primer lugar, vamos a ver que en la Biblia hay pactos que se realizan entre personas, entre Dios y las personas, y algunos que son solamente hechos por Dios con el deseo de Dios de bendecir a las personas. En cambio, las dispensaciones son revelaciones de la voluntad de Dios en la cual le da una responsabilidad al hombre de administrar esa revelación. En segundo lugar, vemos que algunos pactos son condicionales, condicionado a la obediencia, y otros son incondicionales, en donde Dios decide que va a hacer lo que va a hacer por su buena voluntad. En las dispensaciones, Dios es el Señor y amo de todo, de la casa, digamos, y es el que confía la administración de esa voluntad a un mayordomo, el cual debe cumplir esos programas de Dios. En la diapositiva 8 estamos viendo la misma figura de los pactos y las dispensaciones y vamos a ver algo más.
Hay 8 pactos que están bien claros en la Biblia, pero hay uno más que está relacionado con la redención, como hablábamos de Hebreos 13, 20 y 21, que se llama el pacto eterno. Cuando vamos al tema de dispensaciones, vemos que hay 7 dispensaciones bien claras en la Biblia. Por supuesto que en cuanto a los pactos, algunas escuelas de teología aceptan 2 pactos y otros 3, el pacto de las obras, el pacto de la gracia y el pacto de redención. Cuando hablan del pacto de las obras, dicen que fue entre Adán y Dios, que Dios iba a bendecir al hombre por la obediencia en obras, lo cual no es correcto, pero bueno, esa es su postura. El pacto de la gracia, que es hecho entre Cristo y Dios Padre, en lo cual promete bendecir a las personas por gracia, y obviamente que no es lo que nos dice la Escritura. Y el otro es el de la redención, el pacto de la redención, que se supone que fue decidido entre Dios antes de los tiempos. Con respecto a las dispensaciones, hay algunas escuelas de teología que aceptan 2 dispensaciones, una de la ley y una de la gracia, y otros 3 dispensaciones. Pero la verdad es que la Biblia nos marca 7 dispensaciones bien claras. Ahora vamos a tratar de hacer un contraste entre la hermenéutica que utiliza la teología del pacto y la hermenéutica que utiliza el dispensacionalista. Volvemos a repetir, hay una teología del pacto que es arbitraria en el uso de los principios de la hermenéutica y una que es dispensacional, que es consistente y constante con las normas hermenéuticas. En primer lugar, con respecto a la salvación, la teología del pacto va a decir de su forma de interpretar la Escritura, y la dispensacional va a tener otra. La teología del pacto con respecto a la salvación dicen que hay un solo y único plan de salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. No obstante, la teología dispensacional dice que la salvación, aunque siempre es por fe en Dios, es diferente la relación del Antiguo Testamento con Dios y es diferente de la Iglesia en la obra de Cristo, porque la Iglesia empieza en Pentecostés. Ahora vamos a ver ese detalle. El contraste entre la teología del pacto y la hermenéutica dispensacional con respecto al pueblo de Dios. Vamos a ver que la teología del pacto cree que hay una iglesia tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y que en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo se llamaba Israel, en el Nuevo se llama Israel de Dios, basado en Gálatas, lo cual es equivocado, porque nosotros entendemos que Israel es el pueblo que Dios escogió en Abraham, con el cual también va a bendecir a los gentiles. Pero la iglesia es otro grupo del cual Dios el Hijo es la cabeza y esa iglesia es su cuerpo. Eso está clarísimo en el libro de los Efesios, en Colosenses. Pablo es el encargado de mostrarnos las diferencias. Y los judíos y gentiles, como dice Pablo en 1 Corintios 10:32, siguen siendo judíos y gentiles. Pero cuando creen que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, esas personas, convencidas por el Espíritu Santo, según Juan 16, 7 al 11, reciben a Cristo, entonces forman parte de la iglesia. Ya no son judíos y no son gentiles, como dice Gálatas. Ahora vamos a entrar en lo que piensa la teología del pacto de la Iglesia y lo que piensan los dispensacionalistas. Para la teología del pacto, dice que todos los redimidos de todos los tiempos pertenecen a la Iglesia. Pero nosotros entendemos que la Iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento y que luego de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, en la predicación de Pentecostés empieza a formarse la Iglesia. Y Efesios 1 al 3 nos aclara en el capítulo 2 que era un misterio que no había sido dado a conocer en otro tiempo, como ahora, dice Pablo, le es revelado este principio a los apóstoles y profetas que pertenecen a la iglesia, no a los del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento era un mensaje que termina en Cristo. Y Juan es el último de esos profetas. Ahora, en uno de los aspectos de la escatología, la teología del pacto con respecto a lo que es el día del Señor y el día de Cristo en la Biblia,
Y vamos a darnos cuenta que ellos creen que todo, el día del Señor y el día de Cristo, es un mismo evento. No hay que distinguir un arrebatamiento de una segunda venida a reinar. Es todo una sola cosa simultánea. Por eso también ellos consideran que los eventos de Apocalipsis o sucedieron en el primer siglo, en cuyo caso los ubicamos dentro de una escuela de interpretación de que lo que va a venir en el futuro no tiene nada que ver con Apocalipsis, y todos los juicios, sea del creyente, sea de las naciones vivas, sea de Israel, todo eso es el mismo tiempo. Pero la teología dispensacional cree que son eventos diferentes, que uno, el día del Señor, afecta a la humanidad y a los judíos, mientras que el día de Cristo es solo para la iglesia. Y esto está de acuerdo a lo que dice la Escritura, solamente hay que separarlos. El día del Señor y el día de la ira de Dios tiene que ver con el periodo de la tribulación hasta la eternidad. En cambio, el día de Cristo tiene que ver desde el momento del arrebatamiento y con la iglesia hasta la eternidad. Así que tenemos que tener esas diferencias y nos damos cuenta que la Escritura va a armonizar, obviamente. Con respecto al nuevo pacto, ¿cuándo se cumple? Vamos a ver que la teología del nuevo pacto creen que este se cumple en el Nuevo Testamento. Que todas las cosas que Dios le prometió al pueblo en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo con la iglesia. Pero la teología dispensacional cree que el nuevo pacto no fue realizado con la iglesia, sino con la nación de Israel. Y aunque va a bendecir a los gentiles, no tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, sí estamos de acuerdo en que la sangre que el Señor dijo que era la sangre del nuevo pacto va a bendecir a judíos y gentiles en el periodo del milenio. Un aspecto de esa sangre derramada está relacionada con Hebreos 13, 20 y 21, que es la sangre del pacto eterno, que le asegura a los creyentes que por la eternidad están elegidos desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad futura van a estar cuidados y protegidos por la sangre esa. Por eso cuando en Apocalipsis se habla de la sangre del Cordero, tiene sentido entender que los santos del antiguo, cuando hacían los sacrificios, prefiguraban la obra de Cristo, y eso lo enseña Romanos 3, 20 al 25. Y cuando miramos el aspecto de la iglesia, sabemos que también tiene un aspecto solo para la iglesia. Y cuando vemos a los salvos de la tribulación, que están en capítulo 7 debajo del altar, también es la sangre del Cordero. Así que hay que diferenciar el uso de la sangre en esos aspectos y básicamente en este aspecto que una cosa es para la iglesia, otra para los judíos y otra para los gentiles. Vamos a ver ahora el aspecto de contraste entre el milenio, lo que piensa la teología del pacto y lo que piensa la teología dispensacional. Para la teología del pacto no hay un milenio y que eso es algo en todo momento, podríamos decir, espiritual y que hoy se está cumpliendo porque Cristo está reinando desde el trono en los cielos. Pero es una espiritualización muy interesante porque la teología dispensacional dice: el cumplimiento de Dios a los pactos incondicionales que le dio a Abraham, a David, el pacto palestino y el nuevo pacto, tiene que ser literal. De la misma manera que todos los otros fueron literales. Y esto hace una gran diferencia. Inclusive, la teología del pacto dice que no hay un milenio. Y eso salió desde el momento que Ticonio y Agustín, entre el 430 y 450, deciden que la iglesia reemplaza a Israel. Y por eso son amilenialistas, no creen que haya un milenio literal, igual que el catolicismo hoy. Y algunos de estas teologías del pacto también piensan que podría haber un milenio, pero son la minoría. Con respecto a esto, el dispensacionalista es
premilenialista, es decir, la iglesia sale de este mundo antes de empezar el milenio, por supuesto antes de la tribulación también, por eso son pretribulacionistas, y que la tierra tiene que tener una tribulación y un tiempo milenial, donde se cumplen las profecías de Isaías, de que el lobo more con el cordero, el león coma paja como el buey, etcétera, etcétera, el niño juegue con una serpiente venenosa. Bueno, todas esas cosas que Dios prometió todavía no se cumplieron, nunca estuvieron. Mismo cuando uno mira los juicios del libro de Apocalipsis, jamás se cumplieron, nunca sucedió lo que nos narra Apocalipsis 6 al 19. Pero, obviamente, si el marco para interpretar la Biblia van a ser pacto de obra y pacto de gracia, y no las dispensaciones, entonces estamos en un problema grave, porque todo depende de lo que piensen otros para que nosotros o aceptemos o rechacemos. En cambio, en la teología dispensacional, tu obligación, hermano, es abrir tu Biblia y comparar. ¿Cómo se cumplieron las profecías en la vida de Cristo? Cuando le preguntaron a los sabios que venían de Egipto, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? ¿Qué contestaron los judíos de ese tiempo? ¿Qué iba a ser en Belén de Judea? En Belén Éfrata, dice Miqueas 5:2. Entonces, uno va mirando las profecías y ve el Salmo 22 y dice que repartieron entre sí mis vestidos, echando suertes. ¿Y qué fue lo que hicieron los soldados al pie de la cruz? Echaron suertes. ¿Por cuántas piezas dice Zacarías que va a ser vendido el Mesías? 30 piezas de plata. ¿Cuánto le dieron a Judas? Entonces, ¿podríamos pasarnos un par de horas mirando los temas proféticos? Y sin duda, nos daríamos cuenta que la manera correcta de interpretar las profecías es literal. Vamos a tomar 4 puntos para resumir este tema. El primero, que el gran problema de la teología del pacto ha sido que han usado en forma arbitraria las normas de la hermenéutica. Y eso generó un marco de interpretación teológica que terminó derivando del catolicismo y se agravó por lo que estuvimos estudiando en algunos aspectos en las reformas que hubo en el medioevo. Esto ya lo estudiamos en la clase anterior. El segundo punto importante es que la hermenéutica, que nos asegura el respeto a las normas de interpretación, es sin duda el dispensacionalismo, porque es literal, porque respeta las figuras de dicción dentro de su contexto, pero la interpretación es literal. Uno no puede decir, 6 veces dice milenio en Apocalipsis 20 y alguien me dice, sí, pero eso no es verdad, no va a suceder, eso no es literal. O agarrar Ezequiel 40 al 48 y que la persona de la escuela del pacto te diga, no, pero eso no se va a cumplir. ¿Cómo no se va a cumplir? ¿Por qué el Espíritu Santo va a dar indicaciones tan específicas de cómo tiene que ser el templo, donde va a haber un príncipe que no es un sacerdote haciendo los sacrificios, que no va a estar el arca, que no va a ser un sistema aarónico, es decir, no va a estar según el orden de Aarón, va a ser según un sacerdocio del orden de Melquisedec, donde por el hecho de que Zacarías 14 se cumple literalmente y hay una topografía cambiada en la tierra de lo que es Israel, cuando uno mira capítulo 47 y 48 de Ezequiel, ve que las tribus están distribuidas en franjas y que las medidas donde el templo está ya no es más igual que en el monte de Jerusalén, sino que está dividido de tal manera que hay muchísimo espacio entre un lugar donde están los levitas, porque van a estar según el orden de Sadoc, el sacerdocio según el orden de Sadoc. Y entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Aparte, no están los mismos sacrificios que en el libro de Levítico. Entonces, estas cosas son las que tenemos que prestar atención, porque si no, vamos a tomar una hermenéutica que no respeta las propias normas de la hermenéutica y vamos a terminar malinterpretando el mensaje de la Biblia. En tercer lugar,
No es posible que la Biblia esté en el centro de una discusión entre teología del pacto y dispensacionalismo si uno de los dos grupos utiliza arbitrariamente las normas de la hermenéutica. Deben respetarse siempre, porque la hermenéutica precisamente no solo es un arte en el sentido de que requiere el ejercicio constante, sino también es una ciencia, porque es exacta, porque no se cambian las cosas. No puede ser caprichoso el cambio. No, yo acá creo que en esta parábola del ladrón que quiere entrar a robar, ata al hombre fuerte, eso significa que Dios ató a Satanás y Satanás está atado. Y resulta que uno mira, Primera Juan 5 y dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y Pablo en Gálatas, en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos los principados, las potestades. Entonces uno mira de 2 Corintios 4 y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio. Y 1 Pedro 5 cuando dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, y obviamente que tiene que ser un creyente. No va a devorar a un inconverso que está muerto en delitos y pecados y que ya le pertenece. Estas cosas de usar arbitrariamente las figuras de dicción en la escritura sin respetar las normas de la hermenéutica genera estas dos escuelas. Y en cuarto lugar, si se respetan las reglas de interpretación literal, si respetamos las tres etnias bíblicas, que son judíos, gentiles e iglesia, si respetamos los propósitos divinos revelados para cada uno de estos grupos que Dios deja en la Escritura, si confiamos en la fidelidad divina en que sus pactos y dispensaciones Él los respeta, entonces la Biblia nos revela un solo mensaje armónico y único para todos. Que el Señor les bendiga, que tengan oportunidad esta semana de fijarse sobre la Escritura con una sana hermenéutica y puedan disfrutar de la vida cristiana, en la cual la salvación no se pierde, en la cual las promesas de Dios se van a cumplir literalmente, en la cual Dios nos ha dejado su palabra para que vivamos con paz, con el fruto del Espíritu Santo. Muchas bendiciones.